Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar nuestro tema del Livebook, pero bueno, antes de empezar, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios, que sea Él el que hable por nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Papito, te damos gracias por esta tarde, gracias por este día increíble, Señor. Que sé que tú nos despertaste, Señor, que tú nos mantienes vivos por un propósito más grande, Señor. Dice tu palabra que cuando nosotros recibimos bendiciones para que seamos bendición. Y aquí estamos, Padre, tratando de ser bendición. Te pido que hables por nosotros, que seas tú, Señor, el que dé el mensaje, Señor, el mensaje en los corazones, que penetre como espada de dos filos, Señor, y te pido que caiga en tierra fértil y dé fruto en abundancia, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, toma el control. Este es tu tiempo, esta es tu reunión, tú eres el principal invitado. Te pido que bendigas, que quites toda tristeza, que quites todo aquello que no permita que se concentren, Señor, mis hermanos que lo van a escuchar, y que sea, Señor, de gran bendición para sus vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Y bueno, pues el tema de esta semana se llama meditar en su palabra. Y el subtema dice que la meditación es una práctica que podría marcar la diferencia entre tener éxito y no tenerlo. Y bueno, yo creo que en estos tiempos de pandemia hemos escuchado mucho de la meditación, ¿no? Por lo menos yo en lo personal, ¿no? Que tuve un pequeño tiempo con estrés y ansiedad, y por todos lados escuchaba, me recomendaba, ¿no? Me decían, escucha esta meditación, ¿no? ¿Por qué no meditas, no? Y yo decía, pues eso qué es, ¿no? Eso es como para los monjes, ¿no? Monjes tibetanos, ¿no? Que meditaban. Pero bueno, en el mundo, la meditación, para poder meditar, se necesita, dicen que tienes que despejar tu mente, que tienes que borrar todos los pensamientos, que tienes que quitar toda carga, y así empiezas a meditar, ¿no? Pero nosotros en el reino de Dios, como hijos de Dios, Dios nos enseña a meditar en su palabra, ¿no? Y bueno, la meditación pues no es más que la comprensión, no es más que el acercamiento, es la profundidad. Yo lo leo así. Saqué unas definiciones de meditación buenísimas, pero están ahí en el teléfono donde estamos grabando. Entonces ahí se quedaron. Pero lo que yo recuerdo que leí, que se me quedó en la mente, fue que yo entendí que la meditación es buscar profundamente, es comprender. O sea, es algo que tiene que ir más allá de lo que podemos hacer. Por eso en la Biblia dice que meditemos en su palabra, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo de Rafael Nadal, ¿no? Que es pues, el mejor tenista que existe, que ha existido en la historia. Aquí habla de todos los premios que ha ganado, pero lo más importante es que él tiene filosofía, ¿no? Que él tiene frases, que él tiene pensamientos en los cuales los ha practicado toda su vida. Entonces, no quiere decir que el éxito lo vamos a obtener de un momento a otro, pero lo que sí es que si tú meditas, si tú comprendes y si tú pones en práctica una serie de pensamientos, ¿no? Que tú en tu mente te empeñas en decir que vas a tener éxito en el área que quieras, ¿no? En tu ministerio, en tu negocio, en tus finanzas, en tu familia, lo vas a hacer tarde o temprano, porque nada te va a mover de ahí. Tú te fijas una meta y en esa viene, y sobre ella tienes que meditar, o sea, tienes que practicar. No, yo no digo que él no haya practicado físicamente su deporte, ¿no? Seguro que sí. Como los boxeadores, ¿no? Que para poder pelear 3 minutos tienes que practicar 300 minutos, entrenar 300 minutos, ¿no? También nosotros, pero a veces nosotros somos más light como cristianos, ¿no? Así como que bueno, ya hay lo que venga del Señor, amén, lo recibo, y solo cuando tengo problemas, medito, me meto, y ya cuando salgo de esos problemas, me olvido, ¿no? Ouch, dice la pastora, esa me rozó, pero te pegó a ti, ¿no? Y así solemos ser, ¿no? Y bueno, Dios de todos modos nos ama igual. Pero aquí lo que Dios nos quiere enseñar en este tema es eso, que aprendamos a meditar. Y ahí lo vamos a ver. Amén. Dice, el primer punto, es meditar de día y de noche.
Y vamos a Josué del 1 al 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Nada más 8. Ah, sí. 1, 8. Perdón. Me Y equivoqué. si lo estudió, no vayan a pensar. Que como no traigo los lentes. Estudia constantemente este libro de... ¿Sí, da? Sí, es esto. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Amén. Hay otra versión, la Reina Valera, que dice, medita en la ley, medita en mi ley de día y de noche. Y aquí es increíble porque Dios le está diciendo a Josué que tienes que meditar para poder tener éxito. Solo así, dice al final, vas a prosperar en todo lo que hagas. La clave primordial es la palabra de Dios, pero si tú no meditas en la palabra de Dios de día y de noche, no vas a obtener los resultados que quieres. A veces quisiéramos tener los más grandes resultados con el más pequeño esfuerzo y no se puede. Ya no podemos pensar así. Dios le está dando una instrucción a Josué y le dice, medita en mi ley, medita en mi palabra de día y de noche. Obedece mis mandamientos. Y solo así prosperarás en todo lo que hagas. Entonces, tenemos que obedecer los mandamientos, obedecer su palabra, pero también tenemos que meditar. No sé si tú hayas meditado, no sé si ya hayas meditado en la palabra. Yo he escuchado personas que dicen, pues yo ya leí la Biblia 3 veces en mi vida, ¿no? Y no, pues, ¿qué crees que? No, pues ya me eché todos los salmos, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? No, pues en 15 días, ¿no? Y dices, órale, ¿y qué se te quedó? ¿No? A veces una sola frase. A mí me gusta mucho, yo tengo unas páginas en redes sociales que siempre le digo, Dios, la primera frase, la primera cita bíblica que tú me mandes en la mañana, sobre esa voy a meditar, ¿no? Y las comparto, muchas veces las comparto, ¿no? Entonces cuando recibo, la medito. Y de verdad hay veces que no necesito leerme todo el salmo, todo el proverbio, todo el capítulo. Cuando meditas en una sola cita bíblica, Dios te puede hablar de muchas formas, ¿no? A veces la leemos y lo leemos de rápido y cuando nos damos cuenta decimos, chin, ¿qué leí? ¿De qué se trataba? Y eso es peor. No sé si a ti te pasó en la primaria, ¿no? Cuando venían los concursos de lectura, ¿no? Aquí el más bueno era el que leía más palabras. No, es que yo leo 100 palabras por minuto. No, pues yo 120, ¿no? ¿Y qué le entendiste? No, pues nada, yo nomás los leí. ¿Cuántas veces no decíamos, soy muy bueno para leer? Pero ¿qué calificación sacabas en lectura y comprensión? Yo me daba cuenta que los que leían, los que tenían buena comprensión en su lectura, eran los más inteligentes. Y yo me esforcé, de hecho yo estudié una carrera en la cual se lee mucho. Y yo me esforcé mucho por comprender. Fíjate, meditar de día o de noche significa, dice una cita, dice un significado bíblico de meditar es imaginar. Eso es imaginar. No sé si tú alguna vez hayas leído una cita. Por ejemplo, yo estaba platicando con mi esposa, ayer lo estaba preparando, y antier en la noche tuve varias noches sin poder dormir bien, pero a ella la despierto. Entonces yo me puse a orar y le dije, Dios, ayúdame ya, porque ella cuando no duerme bien se pone muy mal y de muy mal humor y se siente mal y todo. Entonces yo dije, no, yo no quiero estar así, por favor ayúdame, no para mí, ayúdame para ella, para que ella pueda dormir, ¿no? Entonces en ese momento me viene a la mente el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos Él me hará descansar. En verdes pastos Él me pastoreará. Y en ese momento cerré mis ojos y empecé a imaginar cómo estaba yo en un prado así enorme, verde, verde, verde. Cómo sentía la presencia de Dios y yo sentía el aire, sentía la brisa. Y me recostaba en el prado, en el pasto verde.
el cielo azul, y empezaba yo a imaginar cómo Dios me hacía descansar en esos verdes pastos. Y empecé a tener paz, tranquilidad. Y al otro día me despierto en la mañana y le pregunto a mi esposa, ¿cómo dormí? Me dice, bien, dormiste mejor. Dije, wow, Dios. Y ese mismo día empiezo a preparar el tema y me doy cuenta que es de esto y dije, Dios, gracias. Dios quiere enseñarnos en esta noche que aprendamos a meditar, no solo leas la palabra, no solo veas, no solo agarres la Biblia y digas, voy a leer este capítulo, ya lo terminé, buenas noches, adiós. Así sea un solo pedazo de la Biblia, medita sobre él, imagina que tú estás ahí. A mí me gusta mucho cuando David pelea contra Goliat, ¿no? Y yo cuando lo leo me imagino que yo estoy así, ¿no? Digo, pues yo estoy chaparrito, ¿no? Entonces me imagino que estoy yo así entre los soldados, ¿no? De Israel, el ejército de Israel, estoy viendo y que yo estoy viendo a David cómo está peleando contra Goliat. Y mira, de verdad, yo sé que cuando escuches esto te vas a enamorar, porque la forma en la que yo lo cuento es porque yo siento que lo vivo, yo lo imagino. Entonces, si tú no imaginas cuando lees la Biblia, no imaginas lo que estás leyendo, no estás meditando en la palabra. Y yo aprendí con mi carrera que estudié, aprendí a imaginarme porque había cosas que yo decía, esto que estoy leyendo nunca lo voy a aplicar, esto de filosofía, de Platón, de Aristóteles, nunca lo voy a aplicar en mi vida, no lo entiendo. ¿Saben qué hacía? Lo imaginaba. Hay un libro, que Dios me perdone, que se llama Diálogos en el Infierno, ¿no? Que están hablando ellos y se están diciendo unas cosas, hermanos, que no, es una locura, que yo creo que nada más los eruditos pueden entenderlo, y yo trataba de meterme ahí para poder entenderlo, porque si no iba a reprobar mi examen. Así aprendí yo a meditar. Y entonces cuando leo la Biblia, pues medito sobre ella. Y cuando no medito, ¿qué creen? Que no me funciona. Siento que no leí, siento que fue una pérdida de tiempo. Ponlo en práctica. Medita en su palabra de día y de noche como se lo pidió Josué, y vas a empezar a ver cosas diferentes en tu vida y vas a empezar a aprenderlas, porque muchas veces también hemos escuchado que dicen, es que no sé leer la Biblia, es que no le entiendo a la Biblia. Pues es que no es de leer, es de meditar, es de imaginártelo, es de comprenderlo, es de meterte ahí en el lugar, en lo que estés leyendo. Estás leyendo un proverbio, si estás leyendo un salmo, si estás leyendo alguno de los discípulos, ¿no? Si estás leyendo a Mateo, ¿no? Si estás leyendo, imagínate, ¿no? Cuando dice que Pedro, cuando va a atrapar a Jesús, ¿no? El centurión, y Pedro agarra la espada y le mocha la oreja, ¿no? Yo cuando lo leí, yo veía cómo era de noche y veía así los árboles, y yo decía, wow, ¿no? O sea, ¿qué onda con este Peter, no? O sea, está grueso este brother, ¿no? Porque imagínate, ¿no? A un romano, ¿no? Que se les tenía respeto, que dominaban, le mocha, ¿no? Y luego Jesús le dice, ¿no? Es que esto a lo mejor cuando no lo meditas, no lo comprendes, no lo entiendes. Y se te empiezan a ir muchas cosas de lo que lees. Pero acuérdate que Jesús levantó la oreja y se la pegó, hizo el milagro. Y le pegó la oreja al centurión. Y los romanos se quedaron así. Y aún así se lo llevaron. Tal vez no te acuerdes de esa parte, pero no te acuerdas no porque tu Biblia no lo diga, sino no te acuerdas porque no meditas en ella. Porque lees tan rápido y dices, sí, le mochó una oreja. Pero cuando tú lees detenidamente, con comprensión, y empiezas a imaginar las cosas, te das cuenta de todo lo que pasa. Amén. Ya me fui bien largo. Sí, ¿Quieres agregar algo? Punto 1. No. Punto 2. Punto 2. Es bienaventurado. Y vamos a Salmos 1:3. Ahora sí, Salmos 1, del 1 al 3. Dice, qué alegría para los que nos siguen. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que... Ay, es que no me acuerdo de esta palabra. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Amén. Bien, pues este punto, bueno, la versión Reina Valera también, es que mi esposa creo que no tienes esa versión, ¿verdad?
El punto se llama bienaventurado y la versión Reina Valera dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino su deleite o se deleita en la palabra de meditando en ella día y noche. Meditando en ella día y noche. Si se dan cuenta, yo me aventé 13 minutos en el punto 1 y si no me sigo. Pero con las dos historias que te conté, la del centurión, la de Pedro y la del Salmo 23, me deleité. ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? ¿Estás meditando, pero además es un deleite para ti? ¿O es, ay, hay que leer la Biblia? Ay, es que mi líder me dijo, es que mi pastor me dijo que comprara su libro. Ay, qué flojera leer. ¿Sí me explico? Yo no sé cómo estén. Hace mucho tiempo escuché que el mexicano leía ni medio libro, leía al año, ¿no? Porque no tenemos esa cultura. Pero ¿sabes por qué? Porque nadie nos enseña a deleitarnos. Nadie nos enseña que un libro es un deleite. Que si tú te apasionas, si tú ves un libro que te gusta, dices, yo lo quiero leer y me voy a deleitar en él. Esto nos está pidiendo Dios, que nos deleitemos en su palabra, y además vamos a ser bienaventurados, vamos a ser doblemente bendecidos. Si somos justos, si no andamos con pecadores, si no somos burlones, como dice mi esposa, que se burla por no ser burlón, ¿no? Pero además ella se está burlando por no ser burlón, ¿no? Pero además dice que aquel que se deleita en la palabra y que medita con ella de día y noche, 2 veces nos lo está diciendo. Primero se lo dice a Josué y ahorita lo dice en el Salmo. O sea, es decir, que tenemos que meditar. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, que nos adentremos, que comprendemos, pero sobre todo que nos deleitemos en la palabra. Porque va a haber algo que si tú le pones la atención que se necesita y la comprensión, Dios te va a hablar en eso y te va a responder lo que tanto le has pedido. Pero a veces lo pasamos, nos deleitamos, no nos deleitamos en la congregación. Estamos en el celular, estamos... a mí me gusta mucho, ¿no? Porque entra alguien por la puerta principal, voltea uno y ya voltean todos, ¿no? Y el pastor acá predicando y todos así, ¿no? A ver quién va entrando, ¿no? O estás en todo menos deleitándote en la palabra. Y yo veo personas que están en sus sillas así metidas, ¿no? Como si fuera una película de Netflix. O que están llorando, ¿no? Porque están deleitándose en la palabra, la están recibiendo. Y a veces nosotros salimos igual y a veces, no, pues es que no hay unción en esa iglesia. No, pues es que siempre nos hablan de lo mismo. No te estás deleitando, no estás concentrándote, no estás adentrándote en lo que Dios quiere hablarte por medio de la vida del pastor o de la pastora o de quien sea, de tu líder. Es más, en este mismo tema, ¿no? Tal vez tengamos 50 seguidores y vean los temas 15, 20 personas, no importa, yo me deleito. Así este tema lo vaya a ver solo una persona o no lo vea nadie, yo ya me estoy deleitando porque lo estoy haciendo para Dios. Entonces, si tú no te deleitas, no vas a ser bienaventurado. Si no meditas en la palabra, no vas a ser doblemente bendecido. Pero sobre todo no vas a dar fruto, como dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en abundancia, que su hoja no cae. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que el Salmo 1 empieza diciendo eso. Si no te habías dado cuenta, es porque no habías meditado en la palabra. Salmo 1 del 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino su deleite está en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará fruto y fruto a su tiempo. Así empieza el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Lo habías detectado? No, porque a veces decimos, Salmo 1 ya lo acabé, Salmo 2 ya lo acabé, el 3 ya lo acabé, ¡qué padre! ¿Ahora qué sigue? ¿Qué más me van a dar? Y no, es que yo ya leí la Biblia 3 veces, al derecho, no, al revés no la he leído porque dicen que uno se vuelve loco.
Medita en la palabra, pídele al Señor ese anhelo, esa pasión. Dile, Señor, dame esa pasión por leerla. Quiero leer nada más una frase, pero en esa frase quiero que me lleves, quiero que me conduzcas, como en las novelas, ¿no? Cómo te va llevando el escritor y tú dices, oye, este escritor es buenísimo, porque te va llevando y cuando te das cuenta tú ya estás imaginándote que estás en la novela. ¿Por qué no mejor aquí, que te va a dar sabiduría, que te va a bendecir? ¿Por qué no te imaginas al lado de Mateo cuando entran a la casa de la niña que se había muerto, que le dice Talita Kumi, ¿no? Que le dice, no, tu hija no está muerta, solo duerme, ¿no? Y es así como para que tú estés así, como que para que Mateo te diga, hazte para allá, ¿no? Pues yo quiero estar aquí, déjame entrar, ¿no? ¿No? Y que Jesús, a ver, déjenos solos y que tú también entres ahí, ¿no? No, es que Jesús a mí también me dijo. Eso es deleitarse en la palabra. Eso es meditar en ella. Eso es hacerla tuya, ¿no? Y no nada más decir, ya la leí y ahí muere. Así es como seremos bienaventurados. Y te voy a dejar de tarea que leas todo el Salmo 1 para que veas cómo empiezan los salmos. Amén. ¿Ya? Vamos al tercer punto. Ya. Perdón, pero es que no es la misma pasión. No, yo te estoy preguntando, ¿ya terminaste? Sí, no. Vamos al tercer punto, que es imagina de su palabra. Ya me adelanté. Ya se adelantó. Es Salmos 23, del 1 al 6. El Señor es mi pastor. Espérame. Antes de empezar, te voy a pedir que cierres los ojos. Mi esposa lo va a leer lento. Y te voy a pedir que el Salmo 23 del 1 al 6 lo medites, que lo imagines conforme vas escuchándolo y empieces a imaginar que tú estás ahí. Cierra tus ojos, por favor. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad, tu amor inagotable, me guiará todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Amén. Wow. ¿A quién le gustaría vivir ¿A quién le gustaría vivir en la casa del Señor por siempre, ¿no? Y a veces estamos, ya va a acabar el pastor. Oye, ya se tardó, ¿no? Oye, ya se colgó, ¿no? Y aquí te lo está diciendo el rey David. Oye, increíble el 4, ¿no? Dice, cierra tus ojos y cuando tú escuchas tu vara y tu callado, me protegen y me confortan. Wow. O sea, tienes confort. El Salmo 23 es muy pequeño. Son esos 6 versículos. Pero si tú meditas en este salmo cada día, cada noche en un versículo, te va a dar paz. Y a veces necesitamos que nos pongan una canción de relajación, ¿no? Y te dicen, respira profundo. Enfoca tus pensamientos, porque así habla, ¿no? Enfoca tus pensamientos en un solo punto. Y te ponen el mar, las olas, ¿no? O decimos nosotros, ¿cómo quiero escuchar las olas? Quiero escuchar la lluvia para poder dormir. Medita en el Salmo 23 y vas a dormir como yo, como un bebé, ¿no? Y entonces, el 4 dice, el 6, terminando el 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Imagínate, el amor de Dios y su bondad nos van a seguir toda nuestra vida. Y en su casa moraremos por siempre. Pero también el 4, que dice el rey David, aunque ande en el valle más oscuro, o aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea que eso quiere decir que David había andado en valle de sombra y que temió. Pero ahora Dios, hasta el respiro de mi esposa es porque ya está meditando en la palabra. Es algo increíble cuando dices, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás conmigo,
porque tú estarás a mi lado. ¡Wow! Si tú meditas en ese puro salmo, el puro Salmo 23, 4, te va a dar una paz, una tranquilidad, una fe, una confianza. Pero si lo vemos bien rápido, así estuvo padre, punto. Ya vamos a orar, ¿no? Las peticiones, ¿no? Se va a acabar el tiempo. Entonces, se va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Y yo, bueno, pues a veces sí me preocupo, de verdad, hermano, sí me preocupo 30, 35 minutos, pero ahora que lo veo bien, digo, pues gloria a Dios, ¿no? Digo, media hora para las 23 horas y media que Él nos da a nosotros dedicarle media hora en un tema, vale la pena, ¿no? Entonces, la tarea de esta noche es que empieces a meditar en su palabra, que leas, así leas un salmo, un proverbio, lo que quieras leer, un capítulo, lo que quieras leer, medita en su palabra, medítalo, compréndelo, desmenúzalo, pero sobre todo, imagínalo. Imagina como si tú estuvieras en esos verdes pastos y Él te está protegiendo, pastoreando. Imagina que su vara su cayado está frente de ti y está haciéndote frente para que nada te pase, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿No? Imagina que Él adereza, Él no va a hacer huir a tus enemigos, sino Él te va a servir un banquete muy grande y tus enemigos van a estar ahí viéndote cómo disfrutas de ese banquete. Imagina cómo en un solo momento, en un solo tiempo, si tú le dedicas 20 o 30 minutos a leer la palabra, meditándola, vas a salir muy fortalecido, vas a salir bendecido, pero sobre todo vas a tener una experiencia muy grande, porque ahí es donde Dios te revela cosas. Y a veces decimos, wow, es que Dios me reveló algo. No, Dios no te reveló. Dios no te reveló, meditaste en la palabra y lo viviste. Ese es el problema, que nada más estamos leyendo, oímos y no escuchamos, leemos y no comprendemos. Pero cuando tú empieces a meditar en las prédicas que escuches, en la Biblia cuando la leas, en los libros que compres bíblicos, espirituales, te vas a dar cuenta cómo no es revelación, sino es meditación, y te vas a dar cuenta la bendición que Dios trae en su palabra. Amén. Bueno, yo aquí nada más quiero agregar algo. Yo acá el tiempo. O sea, es que ya no dejó un minuto. Va a hablar del burlón. Ajá, voy a hablar del burlón. Luego les cuento del burlón, ¿verdad? Pero dice, como dice mi esposo, si meditamos en la palabra de Dios, si la imaginamos, pero que la imaginamos para vivirla, para hacerla nuestra, ¿no? Porque aquí dice, todo este tiempo que hemos vivido, yo creo que ha sido muy difícil, ¿no? Para todos, estar encerrados, escuchar tanta gente que está falleciendo, que están enfermos, mucha gente que se enferma por estar encerrada, los niños ya están desesperados, o sea, el trabajo, la economía, todo, ¿no? Pero si meditamos en esta palabra, dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a hacer falta, ¿no? En verdes pastos viviremos, o sea, si empezamos a vivir tan solo este salmo, yo creo que vamos a vivir de diferente forma. Por eso dice que meditemos en la palabra de Dios y no nada más lo leamos, porque así pasa, ¿no? Tú estás en la congregación y vas a escuchar la prédica o la escuchas por YouTube o no sé, algo, o igual, o sea, escuchas hasta las canciones, ¿no? Las alabanzas, pero no lo meditamos y simplemente pasa, ¿no? Y entonces al rato ya estamos angustiados y ya decimos, estoy sola, me siento triste, ya estamos dudando de que Dios nos provea, estamos dudando de si realmente lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, ¿no? Sin embargo, por eso dice que meditemos día y noche, porque así como tú lo puedes necesitar en la mañana, lo necesitas en la noche, lo necesitas en la tarde. Y así pasa cuando tú estás con algo que dices, Señor, yo necesito que tú me reveles, que tú me hables, que tú, no sé, me des solución a lo que tú traigas en tu corazón. Vas a ver que de una u otra forma Dios se va a manifestar. No sé, ya sea por medio de una prédica
por medio de una alabanza, por medio de escuchar la palabra, de leer la palabra de Dios. Y aquí inclusive, ¿no? Cuando estamos en sendas oscuras, ¿qué dice? Que Dios está ahí con nosotros, ¿no? Que no tengamos miedo porque Él está ahí con nosotros. Dice, aunque yo pase por valles más oscuros, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y así debemos de estar. Estemos en la situación más difícil, más oscura, debemos de saber que Dios está ahí, que Él está protegiéndonos, que va a haber una respuesta y que la respuesta que Él dé va a ser correcta, aunque tal vez para nosotros sea inexplicable, pero para Dios todo es explicable. Y yo creo que por eso todos estamos pasando este tiempo, porque es el momento en el que teníamos que estar encerrados y valorar todo lo que tenemos allá afuera, ¿no? O lo que tenemos en nuestra casa. Y como dice mi esposo, pues esta semana ya les dejó tarea, ¿no? Meditar en la palabra de Dios y hacerla nuestra, ¿no? Encarnarla, llevarla a cabo. Lo que tú medites, lo que tú leas, lo que Dios te hable, créelo, encárnalo y llévalo en la práctica. O sea, no esperes a que alguien venga y te lo diga. No necesitamos, bueno, sí necesitamos, ¿no? Porque Dios nos habla, pero no esperes a que si ya tienes esa palabra, Dios ya te está hablando, como luego dicen, ¿no? Que venga alguien a que te lo confirme. Si Dios ya te lo está diciendo es porque es confirmación de Él. Nunca dudes de eso, nunca dudes de una oración, nunca dudes, es que yo oré por esto y no fue hecho, Dios no me escuchó. Dios siempre te escucha. Y por eso pasan las cosas como pasan. Vamos a la conclusión y a la aplicación. Para tener éxito debemos de meditar. Perdón, es que estuve diecita ya la... Es lo mismo de día y de noche. Sí. Debemos meditar en la palabra de día y noche. Sí, ya. De esa manera siempre tendremos una mente ocupada en sus promesas y no en la mano que puedan estar sucediendo. Así como la ansiedad es generada por meditar en un mal pensamiento, la plenitud, el éxito es generado por meditar en la palabra de Dios. Amén. Así Amén. es. Así es, sí, porque no tengas, no porque no estés, siempre vamos a estar pensando en algo correcto o incorrecto, de bendición o de maldición, que te va a traer fe o te va a traer duda. Entonces, no porque dejes de pensar en Dios no quiere decir que vas a pensar otra cosa buena, sino también tienes que elegir en qué quieres pensar, en qué quieres meditar. Si vas a meditar en algo de bendición, en algo bueno, amable, de buen nombre, como dice la palabra de Dios, medita sobre eso, no medites en el chisme, en las malas noticias, en la murmuración, que ya andan con su tercera ola, lo cancelamos en el nombre de Jesús. La gente se pasa meditando en eso, ¿y qué voy a hacer? Y si pasa, y empiezas a hacerte la historia de tu vida, y cuando te das cuenta ni siquiera ha pasado, ¿no? Muchas veces hemos hablado de esto. Entonces, medita, como dice mi esposa, en lo bueno, y haz tuya esa palabra, la palabra que Dios te dé para cada día, medítala, hazla tuya y que sea un rema en tu vida, es decir, que se vuelva realidad en tu vida. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, gracias a todos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que sé que va a ser de gran bendición, Señor, que cae en tierra fértil y que va a dar fruto al 100%. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de toda nuestra familia en Cristo, Señor. Todos aquellos que escuchen esta palabra, te pido que puedan fortalecerse en ella, pero sobre todo que la lleven a cabo, Señor. Que la aterricen en la realidad en sus vidas y que empiecen a experimentar lo que es meditar en tu palabra. Te doy gracias, bendigo sus diezmos, sus ofrendas, Señor, sus alacenas estén llenas, Padre, que nada les falte. Declaro sanidad, declaro vida, declaro prosperidad sobre cada uno de ellos y declaro que el Espíritu Santo mora en sus hogares, Señor, en sus corazones, Padre. Te doy gracias. Y si tú estás aquí por primera o segunda vez, lo estás escuchando un tema así, te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas esta oración con toda tu fe. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche entiendo que te necesito. Perdona mis pecados y haz de mí la persona que quieres que sea. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y único Salvador. Y sé que si parto hoy,
estaré contigo. Gracias por hacer de mí una mejor persona. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Un abrazo.